Bueno, no, vamos a ver un solo tema ahora, pero quisiera tomarme todo el tiempo necesario porque para mí es uno de los temas más importantes de la vida cristiana. Tiene que ver con la paternidad, con ver a Dios, aprender a ver a Dios como Padre. ¿Por qué es tan importante? No, no hay PowerPoint por si acaso. Biblia pura y aprender a tomar apuntes. Porque tomar apuntes no es solamente, a tomar apuntes no es apuntar lo que está allá, ¿no? Tomar apuntes es saber escuchar bien y saber lo que tiene que apuntar usted, ¿no? Digo que es uno de los temas más importantes porque el diablo tiene toda una estrategia que ha diseñado para acabar o para que a Dios no lo veamos como Padre. Esta estrategia empieza desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Estamos en una sociedad carente de amor paternal. Yo no sé cuántos se identifican, pero casi que en nuestra cultura de Latinoamérica, más del 90% de la gente que no tuvo un padre. Y cuando digo que no tuvo un padre, significa que aún teniéndolo es como que no lo hubiese tenido. No sé cuántos, levanten la mano, cuántos han tenido esa experiencia, pero aquí no pasa eso, en Manaví no pasa eso de ahí, ¿no? O sea, resulta que a pesar de haber tenido un papá, por alguna razón nos abandonó, no recibimos afecto, no recibimos el cariño, etcétera, la protección, y de esa manera el diablo se encargó de distorsionar la imagen del Padre que tenemos en Dios. Por eso que cuando Dios trabaja en aspectos de paternidad, para los que están apuntando, importante esto que voy a decir, es muy importante que nosotros sanemos nuestra relación con nuestros padres aquí en la tierra. Cuando la sanidad de Dios entra a nuestra vida con nuestros padres que están aquí en la tierra, es un camino que se abre para entender lo que es la paternidad de Dios. Porque de lo contrario, la tradición, Satanás y nuestros mismos prejuicios ha hecho que veamos a Dios tan lejano, tan distante, que no lo podamos disfrutar como Padre. El apóstol Maldonado dice una frase que me parece muy interesante, dice que después de conocer a Jesús como Salvador, lo más importante en la vida de un cristiano es conocer a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios como Padre, uno conoce todo. Provisión, protección, seguridad, destino, identidad. Y entonces nada ni nadie te puede tocar porque tú sabes quién eres y tú sabes a quién tienes. Es como dice la palabra en Romanos. Dice, ¿quién te separará del amor de Cristo, del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez. Es decir, que cuando tú entiendes y vives el amor de Jesús en tu vida, ni la tribulación, ni el hambre, ni la angustia, ni nada te va a hacer separar de ese amor. Te va a sentir abandonado, hacerte sentir abandonado. Tú sabes a quién has creído, tú sabes a quién tienes. Entonces se forma un problema cuando tenemos esta imagen distorsionada. Por no haber tenido papá a veces. Porque aún teniéndolo es como que no lo hubiésemos tenido. Y hemos encontrado a lo largo del ministerio en la iglesia gente herida, gente con una carencia de paternidad. Y entonces que no pueden disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para ellos. Y no pueden recibir el ministerio de un líder espiritual, de un padre espiritual, porque no han sanado su relación con papá aquí en la tierra. ABC de la paternidad hay que sanar. Tenemos el caso, por ejemplo, de alguien que es muy cercano a nosotros en otra ciudad y que a esta persona le costaba mucho entrar en esa relación de dimensión de Dios como padre. Estoy hablándole de alguien de liderazgo. Y esta mujer había tenido papá físico, obviamente, había sido criada por su papá físico, y le costaba recibir el ministerio de su padre espiritual y obviamente también la revelación del Padre.
porque resulta que este padre físico varias veces la manoseó. Entonces, ella entró en un asunto de conflicto, ¿no? Tenía que sanar esa parte, su propio padre físico, ¿no? Porque obviamente al sanar eso, al quitar esas piedras del camino, entonces podemos entrar en otra dimensión con Dios y aún con nuestros líderes espirituales. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en los pastores? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar, hablo a las mujeres, en los hombres? Porque no todos los hombres son malos, hay algunos que somos muy buenos. Pero yo me he encontrado con muchas mujeres en el camino, muchas discípulas, y algunas de ellas son hijas ahora, que con esa distorsión crecieron y Dios tuvo que sanar esa parte. Porque si no sanas eso, estoy hablándole a las mujeres que están aquí, señoritas, si no sanas eso, ¿sabe que dónde se va a ver eso? Vas a llevarlo al matrimonio. Vas a buscar en los hombres lo que no tuviste en tu papá, el afecto, o a veces en otras mujeres también. Lo mismo pasa con los varones y el problema de la homosexualidad. Tiene una raíz, la falta de paternidad. Entonces el tema va más allá de lo que parece, ¿no? ¿Qué es lo que nos brinda seguridad? ¿Por qué buscamos la seguridad en el dinero? ¿Por qué buscamos la seguridad en otra persona? Es que este sí me va a hacer feliz, ¿no? Llegó el príncipe azul. Porque ¿no será que estás buscando a papá, al papá que nunca tuviste? Y entonces Dios tiene que sanar eso. No sé cuántos se identifican con eso, para poder entrar en esa dimensión. Por eso es muy importante que Dios sane y empecemos a verlo como Padre. Es algo que Dios va a hacer hoy. Me voy a tomar todo el tiempo posible porque si no, no hay más. No hay tema de identidad ahí, no hay tema de guerrear, no hay tema de nada si no entendemos quiénes somos. Que eres un hijo de Dios. Y eso implica muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces el Señor me ha estado hablando algunas cosas de este tema que de pronto es diferente a lo que hablé hace 15 días. De hecho es diferente. Así que si quieren los videos de hace 15 días, ese es el mismo tema pero enfocado de otra manera. Esto es otro. Van a estar disponibles los videos, pueden anotarse con mi ñaña, ¿no? Los videos de la mañana también, para poderlos enviar. Pero lo cierto es que Dios me está llevando hacia entender lo que es la parábola de los dos hijos. Y cómo esos dos hijos representan dos caminos diferentes y distorsionados de llegar a la casa de papá. ¿Quieren ir conmigo? ¿Quieren explorar un poquito esto? Vamos a Lucas 15. Cuando hablo de los dos hijos, hablo de la parábola del hijo pródigo, pero si usted se da cuenta, esta parábola no habla de un hijo, habla de dos hijos. No sé a quién se le ocurrió, no fue a Jesús, se lo aseguro, ponerle el hijo pródigo, porque realmente, si usted lee bien, la misma cantidad de versículos que se usa para el uno, se usa para el otro. O sea, debería llamarse la parábola de los dos hijos. Entonces, estos dos hijos representan a dos maneras distintas de ver a Dios, pero dos maneras equivocadas de ver a Dios como Padre. El primero es el que se fue de la casa y regresó como el perro arrepentido, ¿no? ¿Cómo regresó el perro arrepentido? Con el rabo entre las piernas, con el hocico partido y todo eso. O sea, tuvo que estrellarse contra el mundo para regresar. No sé cuántos han vivido eso en su vida, que han tenido que estrellarse, ha tenido que venir la crisis, la enfermedad, para otra vez regresar a la casa del Padre. ¿Cuántos han vivido eso alguna vez? ¿No? ¿Por ahí? ¿Ya? Están así como, no, síguele. Porque hemos tenido que pasar todo un proceso lejos para entender que Dios nos ama y que Dios nos recibe tal cual somos.
Entonces veamos ahí, en este pasaje, versículo 20, hablando del primer hijo, ¿no? Dice, y levantándose vino a su padre. Ojo, este hijo vino al padre. El otro, el padre lo tuvo que ir a buscar. Ya vamos a ver eso. Pero este vino, ¿no? Si ustedes leen el versículo 17, empieza este proceso. Dice, y volviendo en sí. Es decir, que hay un momento donde uno que es hijo se da cuenta de que algo anda mal en su vida. Y regresa, es como, algo estuvo pasando. O sea, hay pecados que no veía en mi vida que ahora veo. Hay cosas que estaba ciego y ahora me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Entiéndase, casa de mi padre, no a la iglesia, sino al seno del Padre, al amor del Padre, a las rodillas del Padre, a disfrutar de Dios como Padre. Y dice, me levantaré e iré a mi Padre. Hay algunos que para ir al Padre lo que tienen que hacer es simplemente levantarse. O sea, el Padre está así, ¿no? Y uno dice, no, es que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, es que yo he pecado, te he fallado. Es que sí, estoy en la iglesia y todo, pero no soy líder ni no soy nada, porque la verdad es que soy tan imperfecto. Soy una bestia, soy un animal. No. El primer gran problema, para que vayan anotando de este hijo, es la culpa. Ustedes saben el proceso. Este hijo va a la casa, camina. Cuando estaba lejos, lo vio su padre. Su padre fue movido a misericordia, sus entrañas se movieron. Y su padre fue el que corrió, se echó sobre su cuello y le besó. No voy a entrar en detalle allí porque ya todos aquí creo que han vivido encuentro y reencuentro y requete encuentro y todas las cosas, ¿no? Y ya saben que este es un pasaje que usamos acerca de regresar a los brazos del Padre. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que sigue más adelante. El hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. ¿Te has puesto alguna vez así delante del Padre? No soy digno. Ay, pastores, que usted supiera las cosas que todavía yo hago. Bueno, Dios las sabe. Y aún así te ama. Y nos vemos ante el Padre como, Señor, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. O sea, así como que de refilón, así déjame entrar así en el cielo, así, pero así, no así. Así sea para barrer las calles en el cielo, ayúdame, Señor. Quiero entrar ahí, ¿no? Así. ¿Alguna vez le has dicho eso? Pero el tema es que, ya vamos a ver, es que realmente uno no es digno. Dígale al que está al lado tuyo, uno no es digno. Dile también, no te duermas. Levántate. ¿Ya? Realmente uno no es digno. Levante la mano el que es digno aquí. Hay un niño por allá. No, pero él no está todavía, esa edad todavía. Es que levante nomás. El tema es que uno es digno en Jesús. Eso es otra cosa. Nadie. Solo Él. Por eso dice Apocalipsis que se abrieron los sellos, ¿no? Y no se encontró nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que era digno de abrir los sellos. Solamente de abrir el libro. Se encontró el Cordero inmolado, el único Jesucristo digno, el único Jesucristo. Entonces nosotros somos dignos, pero en Él. Porque en nuestra propia carnalidad y humanidad somos como Adán y Eva. Estamos desnudos, como ese hijo pródigo. El tema es que cuando el hijo viene, esta es la introducción nomás.
el Padre le da 3 objetos. Y esos 3 objetos, yo voy a hablar de este hijo. ¿Qué dice en el versículo siguiente? Cuando él le dice, no soy digno, el Padre le da 3 objetos. Primero le da un vestido nuevo. Luego le da anillo y luego le da. Y finalmente, ok, entonces, ¿por qué no entramos cuando a esa casa del Padre a vivir en dimensión de Dios como Padre, en adoración, por ejemplo, en confianza, aun cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, aun cuando ya lo servimos y estamos en la iglesia? Porque esos 3 no nos hemos apropiado de esos 3 objetos que representan etapas en nuestra vida. Le voy a hablar del primero. Viene el hijo todo sucio. Viene el hijo ahí con esas vestiduras rotas, malolientes, terrible, ¿no? Y el padre lo primero que hace no es mandarlo a bañar. ¿Sí se da cuenta de que ande, que se bañe primero? No. Lo primero que hace es sáquenle eso, sáquenle y pónganle vestido nuevo. Porque el Padre lo que quiere borrar de nosotros es toda culpa que queda en nuestro interior. Tú sintiéndote culpable y diciendo, pobrecito de mí, yo no soy digno, jamás vas a entrar en la dimensión de tener a Dios como Padre. Tú tienes que creer por fe que has sido perdonado y que Dios ya te cambió las revestiduras. ¿Qué es lo que pasó solo voy a mencionar, ¿no? Con Adán y Eva? Cuando se comieron del fruto, ¿recuerdan? Cuando Adán y Eva comen del fruto, de pronto se dan cuenta de que, ¿qué cosa? Están desnudos. O sea, se le abrieron los ojos, ¿no? Están desnudos. Y entonces ahí vino el primer desfile de modas. Y se cosieron hojas, porque es lo que hace el ser humano. O sea, sin Cristo, sin la gloria, porque en ese momento la gloria de Dios los dejó, sin la gloria quedaron desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los vistió. ¿De qué los vistió? De pieles. ¿Y de dónde se sacó Dios la piel? Sacrificó algo y con la piel de ese animal los vistió. ¿Qué tiene que ver eso con el hijo pródigo? Mucho, ¿no? Que las vestiduras que tenemos son de un sacrificio, que hubo sangre que se derramó, que cuando entramos en adoración al Padre y entramos a las rodillas del Padre, no podemos ir desnudos, no podemos ir con las ropas viejas, son ropas que han sido cambiadas. Yo oro para que puedas entender esto en el Espíritu, porque hay muchos que todavía se sienten culpables de los pecados que cometieron hace como 20 años. Y no van más allá en la relación con el Padre, porque Dios ya los perdonó, pero ellos no se perdonan. Pero hubo alguien que se sacrificó, un cordero que derramó sangre, y esas vestiduras que tiene son vestiduras que están con la sangre de Cristo. El diablo se para, como fue con el sacerdote Josué en Zacarías, a un lado todos los días a acusarte. Tú no eres digno, tú no vales, tú eres despreciable, tú eres una basura. Es lo que el diablo te dice todos los días. Pero el Señor te dice, yo ya te limpié, yo ya te lavé, yo ya te puse ropas. Tú estás puesto con las ropas mías, ropas reales, ropas de José, ropas de la sangre de Cristo sobre tu vida. Yo mismo te he visto con Jesús. Él es la ropa con la que tú te vistes, dice Colosenses. No sé si me estoy explicando. Dios los vistió.
Fíjense en Isaías 61:10, sin perder Lucas. Estaban dormidos, parece. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque ¿qué cosa? ¿Me va a vestir? Me vistió con vestiduras, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia. Ahí para dos, ¿no? Para los novios y para las novias. Entonces, la primera cosa que tienes que entender de la paternidad de Dios es que Él ya te vistió y que Él te acepta tal como eres. Tuvimos a nuestros padres acá en la tierra que nos ponían condiciones tal vez. Pero en Cristo tenemos el camino libre para entrar a Él y disfrutarlo a Él. Dice Colosenses, no lo voy a leer, ¿no? Pero si quieren anotar, está en Colosenses capítulo 3, versículos 15 me parece. Déjame corroborar. Ok, 3:3, Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir que cuando el Señor, cuando Dios te ve a ti como hijo, no le está viendo aquí a mi pana Alex, está viendo a Cristo. Ahí. Porque dice Juan que nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Cuando tú vas a ministrar, tienes que ir revestido de Cristo. Cuando tú vas a enseñar, cuando tú vas a guerrear, cuando tú vas a interceder, tienes que ir vestido de Cristo. Dice que estamos escondidos en Cristo. No yo, sino Cristo. Si tú entiendes eso, que es la ABC de la vida cristiana, estás del otro lado. Si lo entiendes acá, no acá, acá. Cuando viene tu marido a hacerte la vida imposible, tranquilo, porque no se está metiendo contigo, se está metiendo con el que está contigo. Cuando vienen los problemas, tranquilo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú empiezas a ver la vida de otra perspectiva, porque tienes ropas reales. Diga conmigo, tengo ropas reales. Cuando vamos a ministrar la palabra, la alabanza, la célula, entender que Jesús lo hace. Porque Él nos vistió de Cristo. Y esas vestiduras están manchadas con su sangre. Cuando entiendes eso, el diablo huye. Pero tú no puedes ir con esas vestiduras viejas, tienes que apropiarte de las nuevas. Esa es la primera cosa en cuanto a las vestiduras. Son las vestiduras. Dios le dijo a Zacarías, he quitado tu pecado de ti y te he hecho vestir ropas de galas. Ropas de gala. Interesante, ¿no? La segunda cosa, el segundo objeto que Dios le da, que el Padre le da al Hijo, ¿qué le dio? Primero le dio las vestiduras. Después, ¿qué le da? Sí, si vuelve a la parábola, le da un anillo. ¿Cuántos tienen un anillo en lo físico? El anillo no es solamente un asunto de compromiso, de pertenencia. El anillo es un asunto de gobierno. ¿Qué le dio Faraón a José cuando lo puso por toda la tierra? Un anillo. Entonces uno tiene que entender que cuando el Padre le da un anillo, le está diciendo, ver, ya te lavé, ya te perdoné,
ahora te estoy dando responsabilidad de algo. Te estoy dando dominio y te estoy dando gobierno. Cada uno de nosotros tiene una esfera de dominio. Algunos, los padres de familia en su casa, ¿no? En su trabajo, en su ministerio. Y algunos de ustedes que están empezando en el ministerio tienen que entender una cosa, que es la responsabilidad. Que Dios te puso un anillo para demandar de ti esas personas. Responsabilidad. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Entonces, cuando José estuvo listo, Dios le da el anillo. Porque José tuvo que pasar por un largo tiempo a veces queremos, ya los sueños se cumplan rápido, ¿no? Ah, Señor, sí, me visitó un profeta, me dio una visión, yo sé que voy a hacer grandes cosas, pero ese José en la primera etapa, ¿no? Y Dios le puso la túnica y todo, pero luego de eso pasó por todo un tiempo de quebrantamiento, específicamente 13 años, donde tuvo que morir su orgullo, donde tuvo que morir sus sueños, donde él mismo tuvo que morir, donde tuvo que ir al sacrificio. Y cuando al fin terminó esa etapa, Dios le da el diploma de graduación. Le da anillo. Ahora estás listo para gobernar. ¿Cuántos quieren que Dios los use para grandes cosas? Amén. ¿Sí? Los que están dormidos parece que no. Dios lo va a hacer, Dios cumple sus promesas, pero tienes que atravesar bien los procesos. Los procesos. ¿No? Y ahí llegar ahí no es tan fácil. Ahí, como decimos en Nexo, ahí a llegar no todos llegan, algunos se van quedando en la carrera, en el camino. Pero llega un momento en que Dios te da una responsabilidad. ¿Cuántos son líderes aquí? Líderes de célula, ministerios, ministran en algo. Intercesores de alabanza, casi todos. Es un anillo que el Señor te está dando. Pero es la autoridad de Dios, no la tuya. El anillo no es solamente gobierno, sino gobernar con sabiduría. El primer hábito de gobierno es aprender a gobernar tu propia vida, ¿sabes? No puedes gobernar lo que está afuera si no has gobernado lo que está adentro. Los primeros gigantes que se vencen son nuestros propios gigantes. Los temores, el orgullo, las tentaciones sexuales, los pensamientos. Entonces, no puedes pretender gobernar lo que está afuera si no te gobiernas a ti mismo. Tus apetitos. Y el Señor te da gobierno en otros ámbitos, familia, salud, finanzas, etcétera. Gobierno, anillo. Vamos a Juan capítulo 5, sin perder Lucas, versículo 17. Como para ilustrarlo mejor, ¿cómo se trabaja eso del hijo con el padre? Juan 5, 17. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esperemos que todos se encuentren. Juan, entre Génesis y Apocalipsis, ahí está Juan. ¿Ya? Ya, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 19. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo.
La conexión entre el Padre y Jesús era tal que Jesús no hacía nada que no veía hacer al Padre. Cuando nuestra vida se revela a Dios como Padre, uno puede ver que el Padre hace todas las cosas y uno se une a lo que el Padre ya ha hecho. Lo repito. Cuando Dios se revela a nosotros como Padre, uno realmente, ¿qué es lo que hace? Nada. Solo hace lo que el Padre ya está haciendo. Me uno a lo que el Padre ya hace. Coopero con Él. Voy al ritmo de Él. Voy al tiempo de Él. De pronto voy a predicar a un lugar y Dios ya los ha tocado. Porque nosotros no somos indispensables. Nuestra tarea es alinearnos al Padre y unirnos a lo que Él está haciendo. ¿Por qué es que no tenemos resultados ni frutos? Es porque no nos hemos alineado con el Padre. Anillo. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y uno dice, ¿por qué es que Dios no me responde mis oraciones? Es porque no nos hemos alineado con el Padre. Cuando te alineas con el Padre, vas a pedir conforme a la voluntad del Padre. ¿Y qué crees que va a pasar? Todo se te va a dar. Porque ya no pedirás lo que tú quieres, ya pedirás conforme al deseo del Padre. ¿Están conmigo? Están procesando, anotando. Señor, papá, muéstrame qué debo hacer. Mientras tanto no voy a hacer nada. Muéstrame. ¿Qué hago con estas personas? Es aprender a alinearse. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que Dios nos trajo acá. Hay muchas pistas, muchas cosas que Dios nos ha venido dando, como hablábamos en la mañana, Leviatán y todas estas cosas. Sabemos qué debemos hacer. Dios nos está empezando a dar pistas de cómo debemos hacerlo, pero todavía no sabemos cuándo. Eso es estar entonado con el Padre. Mientras tanto nos sigue preparando. Y todo lo que Él dice que hagamos, eso hacemos. No hay más, así de simple. No hago nada que el Padre no me muestra. Es entrar en una dimensión diferente. Es aprender a conocer la voluntad del Padre. ¿Cuán difícil es eso para nuestra vida? Aquí me voy a los que son un poco más nuevos en el Señor. Porque el anillo tiene que ver con la responsabilidad de tú aprender a escuchar a Dios en las cosas sencillas que estás viviendo. A los jóvenes, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? Las relaciones que te convienen y no te convienen. O sea, de pronto quieres que Dios te use yéndote a las naciones, pero todavía no sabes ni manejar tu propia vida. Ni el cuarto lo tienes arreglado bien. Sí. Entonces uno tiene que aprender a escuchar a Dios en esas cosas sencillas. O sea, si no obedeces a tus padres, ¿a quién estás viendo? A tus pastores, ¿a quién ves? ¿Cómo pretendes que vas a aprender a escuchar la voz de Dios? Gobierno. Y uno cada vez se va volviendo más sensible a la voz de Dios. Cuando Dios te dice, por acá no, aquí, por ahí este lado no es, por acá. Cuando Dios te dice, no, esa persona no te conviene. No, quiero que dejes esas relaciones. No, este pecado deséchalo de tu vida. Escucha. Por eso dice, oye, hijo mío, el consejo de tu padre.
No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Sé responsable en tus cosas. Aprende a poner tus cosas en serio. Aprende a poner las cosas de Dios en serio. Anillo. Porque la generación que Dios está levantando es esa. Y el tercer objeto del primer hijo, todavía no voy con el segundo. Aunque no crean, el segundo es más difícil que el primero. El primero es facilito. El tercer objeto son el calzado. ¿Qué es esto del calzado? Destino, propósito. El mayor fracaso en la vida de una persona es cuando no sabe a dónde va ni lo que quiere. ¿Qué quieres? Graduarme y después de eso, casarme. Pero ¿cuál es tu sueño? O sea, ya tienes un título, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es la huella que quieres dejar en este mundo? Porque si es solamente graduarte para tener un trabajo, para comer, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Vivir es dejar una huella que deja en tus generaciones. La tercera cosa, el calzado, tiene que ver con destino. Dice la palabra en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes ir. ¿Sí? Y dice en el Salmo 16:11, no lo voy a leer, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice, me mostrarás la senda de la vida. No está hablando de la vida de allá, está hablando de cuál es la vida que tiene el Señor para nosotros. ¿Tú conoces la senda de tu vida? ¿O andas dando vueltas por ahí? Llega el 2013 y seguimos en la misma. Carrusel, 14, 2015. Pero Dios le da, como vimos en la mañana, al que tiene propósito, al que tiene destino. ¿Cuál es? No, casarme, pastor. Sí, pero ¿qué quieres hacer para el reino de Dios? Porque uno de los engaños mayores que el diablo quiere poner sobre tu vida es hacerte pensar que no sirves para nada. Hacerte pensar de que tu vida va a pasar sin dejar ninguna trascendencia. Y déjame declararte en este día que el Señor tiene grandes cosas para ti. Que el Señor tiene propósito. Y aun cuando tal vez no se te ha revelado ese propósito, hoy te va a revelar ese propósito. El Señor va a traer sobre ti diseños, planes, tesoros, cosas que no habías visto antes, cosas que no te habías dado cuenta, pero que están dentro de ti, ya están dentro de ti. Tiene que sacar la inmundicia, tiene que sacar la escoria, tiene que trabajar en el carácter, pero ya en el libro de Él ya están escritas esas cosas. Dice la palabra que ya esas cosas estaban antes de la fundación del mundo. Las obras ya estaban hechas para que tú camines por ellas. Ya allá arriba hay un libro escrito de que tú ibas a ser un adorador, un intercesor, un profeta, un líder, un músico. Ya estaba escrito antes de que tú nazcas. Solamente hace falta que tú empieces a caminar en esa senda, a conocer y a caminar en esa senda. Allá arriba ya está escrito. Yo vi eso en el Espíritu hace unas semanas. Yo vi mi libro allá escrito. ¡Wow! Señor, ya estaba, desde antes que naciese ya estaba escrito todo. Todo lo que estoy haciendo ya estaba escrito. Y el tuyo también. Yo te desafío en esta tarde a que tú empieces a buscar al Señor y que empieces a meterte en el Señor, en el Espíritu. Y Señor, si no tengo claridad, empieza a revelarme tus propósitos. Dice la palabra, clama a mí, te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas,
que tú no conoces. Hay cosas que ni te imaginas, pero que ya están preparadas para ti. Hay personas que no has conocido, que ya Dios les ha preparado para que escucharte a ti. Hace falta que transitemos en el camino de la vida. Es el destino. Entonces Dios le da a este hijo nuevas vestiduras, anillo, y decir, de pronto algunos de ustedes ya tienen las vestiduras, pero todavía no tienen gobierno sobre cosas en su vida. O de pronto ya eso, pero ¿y ahora y a dónde voy? A ver, Señor, no, ¿para dónde? Pero el diseño completo es esas tres. A veces nos toma años pasar de un lado a otro. Hay mucha gente en las iglesias que ni siquiera ha llegado a la primera. No han entendido quiénes son. Por eso, ¡ay, qué pobrecito yo! Por eso andan resentidos. Porque no han entendido que ya no son ellos, sino Cristo. O sea, vestidura nueva. Ustedes no son así. No. ¿Sí me explico? Ya pues, dejémonos de tonteras. O sea, aquí hay gente que está, ya estamos en otro nivel. Ya, si tú te quieres quedar en un nivel, no, yo avanzo. Y hay algunos que están con el anillo, ¿no? Y no saben qué hacer. ¿Ah? ¿Sabes lo que hace falta? Esos que tienen el anillo, que tus dones se empiecen a activar. Que sabes que tienes dones, que empieces a operar en lo sobrenatural. Que sabes que dentro de ti hay un profeta. Que dentro de ti hay alguien que tiene don de maestro. Que dentro de ti hay alguien que tiene don de sabiduría. Que tiene dones pastorales. Que tiene dones apostólicos. Que dentro de ti hay creatividad, hay sueños, hay ideas que están dormidas. Y hoy se van a activar. Ya los tienes. Yo que me iba a estar imaginando estar haciendo esto. Si me lo dicen hace 3 años nomás, que voy a estar con Leviatán y todas esas cosas, a tomar las ciudades, no me lo creía. ¿Quién me iba a imaginar lo de la radio? No, porque lo de la radio solo es el inicio, porque lo que queremos es tomar toda la radio. Allá vamos, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Estoy soñando con esas cosas del Señor, con esos módulos para toda la nación, no solo para la provincia, sino para toda la nación. Y hoy día ya esto ya nos quedó chiquito, porque yo sé que esa es la senda de la vida, de mi vida. Ya no me voy a meter en lo que Dios no me llamó. Ya sé que yo, pastor, no. Yo soy por otro lado. No buscarán consejería conmigo. Soy un fiasco para la consejería. No es mi don. Acá mi esposa es la dura de la consejería. Ya sé lo que no. Entonces me mostrarás la senda de la vida. Diga conmigo, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás. Wow. Eso está en Salmo 16:11. ¿No? Es interesante, hablando del destino. ¿Usted quiere decir? ¿Está con ganas de que quiere decir algo? Sí, quiero decirles algo a las chicas solteras. Es que estoy solo pensando en mi propia vida, ¿no? Y yo no he visto el libro de mi senda, pero como el que es mi cabeza ya lo vio, el mío debe estar al ladito, ¿no? Entonces,
en serio, a las chicas que están solteras, miren bien con quién se van a casar, porque de eso depende tu senda. Y podrás caminar o no. Y podrás caminar feliz y en contentamiento, o tendrás una senda amargada. Entonces, o viceversa también, sí. Pero me refiero en este caso a las chicas, porque los varones, porque ellos van adelante. Para mí no es nada difícil. Yo camino por donde Héctor va, ¿sí? A los varones tienen más responsabilidad en eso, pero para mí es sencillo. El Señor le muestra a él y por ahí camino yo. Entonces, ese es un consejito nomás medio salido del... Pero... Entonces, si tienes al lado tuyo alguna señorita soltera, dile, cásate bien, dile así. Y algún varón también. Ay, chicos, ustedes no saben. Yo no sé, chicos, de verdad, o sea, cuando uno es más joven, uno no se da cuenta de lo trascendental que es con quién te casas. Si el Señor nos ha bendecido en algo y si en algo nos ha usado, en gran manera es por mi esposa, por la persona con quien me casé. Pero cuando uno es joven, no, pues el amor manda, ¿no? El corazón. ¿De qué vamos a vivir? Ay, del aire vamos a vivir, del amor. Los casados saben a qué. Y después cuando se casan, él ya se convierte en la bella y la bestia, más o menos. O el bestia, dice. El príncipe se transformó en sapo, dice. El mamón, con el cigarrillo. No, pero a ustedes no les va a pasar eso. Ustedes se van a casar bien. Di conmigo, vestiduras, anillo, sandalias. ¿Ok? ¿Por dónde vas tú? Pastor, todavía no llego ni a la casa todavía. Recién estoy viendo si me levanto y voy a la casa. Recién me estoy limpiando de los cerdos. Bueno, el otro hijo es otra historia. Ay, este otro es peor todavía. Vamos a contar un poquito del otro. Porque esa es la realidad de muchos que están dentro de la casa, pero que se han perdido del Padre. Versículo, Lucas 15, versículo 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, diga conmigo, se enojó y no quiso entrar. Bueno, este representa a los que están en la casa pero están perdidos dentro de la casa. Usted sabe que hay gente que está dentro de la casa y anda perdida, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted se acuerda que había uno en la Biblia que se llamaba Samuel? ¿No? Que hasta los 14, 13 años todavía no le había revelado la palabra de Dios. Vivía en el templo, comía en el templo, pasaba todo el día en el templo. Sabía todo del templo. O sea, pregúntele a Samuel, él sabía todo. ¿Cómo es la clave para entrar a la computadora de Eli? Samuel sabía la clave. ¿Y cómo se prende el proyector? Todo sabía Samuel, todito. No todo, Samuel era el que abría y cerraba la puerta, tenía las llaves. Todo sabía Samuel. Pero ahí adentro no había escuchado nunca a Dios. Nunca había escuchado a Dios. Los hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos son los que aprenden a escuchar a Dios. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Bueno, Dios empieza a hablar con pequeñas cosas, como ya te dije.
Dentro de la casa podemos estar como este hijo, perdidos. Podemos estar en la alabanza, pero estamos perdidos. Podemos estar en una célula, pero andamos perdidos. Podemos ser de tesorero de la iglesia y andamos perdidos. Podemos ser del equipo administrativo y andamos perdidos. Chuzo. Fíjense este hijo, déjenme hacer una descripción. Este hijo tiene dos problemas principales. Primero, la rutina. Y el segundo, el orgullo. Llega un momento en la vida de un creyente en que ya está en la iglesia, ya se la sabe todas, pues ya. Ya está, ya está, le aplastan el botón y ya está, ya sabe cómo adorar, ¿no? Ya sabe cuándo es de postrarse, ya sabe cuándo es de danzar, ya sabe. Se vuelve muy mecánico, muy religioso. No, ya sabe lo que viene, ¿no? La rutina. Y entras en eso, la célula, el ministerio, y ahí entras en una rutina. Y lo que antes fue un río de agua viva, se transformó en una cosa ahí, un lago estancado. Y el segundo problema es el orgullo, que ya hablamos en la mañana. Porque esta persona como inconscientemente, ojo, tome con pinzas lo que voy a decir. En la iglesia empezamos inconscientemente a ganar espacio, ¿no? Obviamente, el liderazgo, ¿no? Somos líderes, tenemos voz y voto, tenemos autoridad sobre otros. Y como que si no estamos listos, como que ya nos creemos la mamá de Tarzán. O sea, aquí si no estoy yo, las cosas no funcionan, pues, ¿no? O sea, el Espíritu Santo me necesita tanto que sin mí no puede moverse. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, es un peligro. Y este hijo de la historia se sabía toditas, pues, ¿no? A qué hora había que salir a dar de comer a los bueyes, cómo había que tratar a los criados, etcétera. Pero cuando él regresa y escucha las danzas, la música, la fiesta, es interesante que dice que llamó a los criados, es decir, que este hijo no tiene una comunicación directa con el padre, tiene que preguntarle a otro. No tiene revelación propia, como decíamos en la mañana. Tiene que andar comiendo lo que otros ya han masticado. ¿Usted ha comido alguna vez lo que otros mastican? Solo la chicha masticada del oriente, ¿no? No sé si alguna vez, yo no. Así con espumita, así. Ya. Pero imagínese usted, o sea, llega un momento, no estoy diciendo que uno no debe ir a la iglesia ni recibir de sus líderes, no, por eso estamos aquí, recibimos, ni tampoco que no tiene que escuchar la televisión, no. Pero llega un momento en que también, obviamente hay revelación, hay rema de Dios para ti. No puedes andar con la revelación de otro, hay cosas que te va a revelar Dios a ti. Te las da, escríbelos. Aquí sí saben, pues escríbelas. O consíguete una tablet, como el Señor le dijo a mi esposa que consíguete, le dijo en Jeremías, ¿no? Consigue una tabla, le dijo. Consíguete una tabla. Entonces, ¿cómo es una tabla? Hay que comprarnos una tablet. Una tablet. Si alguien quiere sembrar una tablet, entonces el Señor le dijo una tabla. Y escribe todo lo que te voy a mostrar, le dijo. Entonces, recibe, ya está en los lugares celestiales, ya está. Una tablet. Entonces, este hijo no tiene comunicación directa. ¿Sabe lo que es que un hijo de Dios no le escucha a su padre? Ahí viene el tema de cómo nos relacionábamos con nuestros padres terrenales. No teníamos esa confianza de pedirle. No teníamos diálogo. Y eso se traduce en nuestra relación con Dios.
Fíjese que este hijo se enoja y critica lo que no entiende. Porque llega, hay fiesta y todo, todos están ahí ¿con qué canción habrá sido ahí, no? Oh, 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 oh. Fiesta hay en el corazón. Y este empieza y se enoja y no entra. Y empieza, ¿qué es esto? Porque él obra por la ley y no por la gracia. Se enojó. ¿Te has enojado alguna vez porque Dios de pronto usa a otro y no te usa a ti? Si te crea un asunto de inseguridad es porque todavía tú no sabes quién eres. Porque los celos, el que sabe quién es, no le afecta. Todos hemos vivido, pero el Señor tiene que trabajar. Este hijo no quiere entrar en la fiesta. Realmente nunca estuvo en una fiesta. Porque le dice al padre, tú nunca me has dado un cabrito. O sea, nunca se hizo siquiera una fiesta para él mismo. O sea, no sabía lo que era una fiesta. O sea, este hijo estaba allí, tenía todo, pero no lo disfrutaba. ¿Ustedes saben lo que es eso? Tener todo y no disfrutarlo. Es por nuestra mentalidad religiosa. Y dice, tú nunca me has dado nada. ¿Te has encontrado así con Dios? Pero es que tú nunca me has dado nada. Ya lo di todo, Señor. Y el padre, mire lo que le dice el padre. Uf. Bueno, este se cree merecedor. No mira las cosas de su papá como suyas. Es asalariado, no hijo. Dice Jesús que el esclavo queda en la casa. No queda en la casa, perdón, para siempre. El hijo queda en la casa para siempre. Es decir, que este hijo sirve por la recompensa, no por amor. Se cree merecedor, no mira las cosas de su papá como suyas. Es un asalariado, no hijo. Sirve por la recompensa. Interesante, ¿no? Las iglesias cristianas están llenas de esos. Yo era uno de esos. No estoy hablando de ser asalariado ni nada, estoy hablando de perderme en medio del servicio, perderme el deleite de estar con mi papá. En medio del hacer, perderme lo que es realmente importante, disfrutarlo a Él. Por eso nos ayudó mucho entender estos procesos en el sabático, porque cuando tú te despojas de muchas cosas puedes entender que tu identidad no está en el título que tienes, que tu identidad no está en el hacer, sino en quién eres. Que tú eres un hijo de Dios. ¿Qué pasaría si de pronto te quitan el título que tienes? En la iglesia estoy hablando. Hermano, usted ya no va a ser de la junta administrativa. Hermano, usted ya no va a liderar célula. Hermano, usted ya no va a ser ujier. Usted ya no va a ser de la alabanza. Si tú no has sido tratado en tu identidad, eso te va a mover el piso. Porque hay gente que necesita reconocimiento porque cree que ahí
está su valor. Que necesita estar haciendo algo, porque ahí cree que está su valor. ¿Me explico? Pero nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quién somos, si somos hijos amados de Dios. Fíjese usted, mañana la pastora, mi mamá, va a hablar de eso. Pero Jesús no había hecho ningún milagro. No había sanado ningún enfermo, no había echado fuera ningún demonio. El momento que Jesús sale del agua del bautismo, viene esa voz del Padre que le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Como para ponerle un sello de que nuestra identidad, de que tu identidad no es que si eres un líder, un profeta, un guerrero, un intercesor, un pastor, un líder, nada, solo eres hijo antes que siervo. Y si hijo, heredero. Entonces, el padre, fíjense lo que le dice el padre. ¿Está conmigo? Dice, versículo 29, vamos primero. Lucas 15, 21. Mas él, hablando del hijo, perdón, respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Ay, es que yo fui de los fundadores de esta iglesia. Tantos años te sirvo. Nunca te he desobedecido. Le sacó todo el currículum, ¿no? Me he tomado todos los cursos de escuela de líderes. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, etcétera, ahí pues, hizo la fiesta. Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, si no disfrutas es porque no te da la gana. Tu mente religiosa no te permite disfrutar. ¿A qué me refiero con eso? Que la mente religiosa es: yo tengo que hacer cosas para ganarme el amor de Dios. Pero la gracia significa que ya Dios lo hizo todo. Yo solo disfruto. Eso. Tenemos que ser desprogramados de esa manera de pensar, ¿no? Así es. Así es. Buen punto. Es interesante. El tema es como para irlo masticando hartísimo. Es bien amplio. Bien amplio. Porque el Señor le da el reino a los que son hijos, gobierno a los que son hijos. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que no todos los que están en una iglesia se sienten hijos. Tienen más mente de esclavo que de hijos. ¿Cómo se ve eso? Por la manera como viven. Porque un hijo de Dios, uno que sabe quién es, no se ensucia con cualquier tontera por ahí. Un hijo es alguien que se aprende a escuchar a su padre y tiene relación con su padre. Un hijo es aquel que honra al padre, que aprende a caminar con el padre. En eso conocerán los que son hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan, primera de Juan. Entonces, Bahía, Manta, Pedernales, Puerto Viejo, sí vinieron los de Puerto Viejo, ¿no? Puerto Viejo, todas nuestras ciudades están esperando la manifestación de los hijos. De los hijos. No nos corresponde decir quiénes son hijos y quiénes no, cada uno, ¿no? Pero si eres disciplina, ¿cuántos han vivido disciplina de Dios?
Gracias, porque ahí esa es una señal de que somos hijos. Ahí sí levante la mano. Dice, porque si les recibe la disciplina, entonces son hijos, si no fueran bastardos, dice. Pero a los que reciben disciplina son hijos. Es porque es necesario. ¿Qué padre de vosotros? ¿No? Qué padre no quiere hablar con todos sus hijos. Cuando tú decías que cuando uno entiende que es hijo, uno quiere no perderse la adoración y todo eso. Porque uno que es papá, qué padre no quiere hablar con todos sus hijos. Por muy indignado que estés, cuando el más bravo, con el que más te ha hecho dar dolor de cabeza, es con el que más quieres hablar. Una. Dos, después de la disciplina, y cuando tú eres papá, te das cuenta que después que ha pasado la disciplina, todo lo que Dios logró en ti a través de la disciplina, o sea, tú dices, en verdad este ser me quiere. A diferencia de que nosotros vemos la paternidad solo con el corazón y Dios también la ve con la mente sabia que Él tiene. Entonces uno dice, wow, gloria a Dios. Más he aprendido en mis procesos de disciplina que en todos los años de seminario. Así es. Ahí saca Dios lo mejor de nosotros, ¿no? También lo peor sale. Si estás viviendo por tiempos de disciplina, gracias a Dios, porque lo mejor sale ahí, como cuando el alma de Jesús fue prensada ahí en el huerto de Getsemaní, ¿no? Esa palabra significa prensa de aceite, el aceite virgen, el aceite puro sale de esos momentos. Dios quiere sacar de ti aceite virgen, algo original, algo nuevo, pero tu alma tiene que ser prensada primero. Vuelvo al tema. Ya vamos aterrizando. Estamos en el vuelo, ya hay que agarrarse de los cinturones. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho con nuestra relación con Dios, muchísimo. Porque la manera como vemos a Dios se va a reflejar en cómo tratamos a los demás. Aún en la adoración se expresa también. Porque cuando estamos adorando, muchas cosas suceden. Dios no necesita que le adoremos, nosotros necesitamos adorarle a Él. ¿Saben que hay un principio que uno se vuelve semejante a lo que adora? Hay un principio. Uno se vuelve semejante a lo que adora. Así dice un salmo. Dice que la gente que adora a los ídolos se vuelve semejante a ellos. Entonces, si tú mientras más adores a Dios, ¿a quién te vas a padecer más? Por eso que dice Corintios que cuando vemos su gloria, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. ¡Chu! ¿Por qué es necesario adorar? Porque necesitamos ser más como Él. Algo se nos pega. Mire una persona cuando sale después de adorar, de haber estado en la presencia de Dios, mírele el rostro y va a ver, hay algo ahí. Este estuvo con el Señor. ¿Sí? Espectacular. Espectacular. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios como Padre, en entrar en la adoración para poder gobernar juntamente con Él. Y yo oro como Pablo que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Ahora va a venir mi esposa para ya aterrizar el tema en cuanto a cómo esto lo hemos experimentado en nuestra vida. Cómo Dios ha tenido que sacar esos esquemas de Dios lejano y entender nuestra relación de Dios como Padre. Déjame contarte un poco cómo ha sido la relación con mi papá. Mi mamá siempre dijo que yo era la engreída y la mimada de mi papá. Entonces, supuestamente tenía una relación muy, muy unida, muy pegada a él. Pero a partir de los 12 años en que ellos se separaron, algo se rompió. Yo sentí que la ofensa había sido para mí y me separé de mi papá. Es en esa condición que conozco a Jesús. Entonces, de niña era la mimada, la que era cargada, papuchada, y todas esas cosas bonitas que tienen un padre y una hija cuando hay buena relación. Pero desde los 12 todo eso se acaba. Paso 3 años sin hablar con mi papá por decisión mía, ¿sí?
Estaba ofendida, no había perdonado, pero conozco al Señor un poquito antes de los 15 y lo primero que Dios trata conmigo es el asunto del perdón a mi papá específicamente. Y a partir de ese momento yo empiezo a buscar a mi papi, ¿sí? Yo lo llamo, yo quiero visitarlo, pero mi papá vive en su casa, un departamento de él solo, que me ha hecho saber muy claramente con sus acciones que no es mi casa, ¿sí? Nunca me lo ha dicho, ¿no? Pero cuando yo llego, la empleada trae el vasito de agua, tráigale, por favor, unas uvitas o algo así, ¿no? O sea, yo soy una visita en casa de mi papá, ¿sí? Y cuando hablo por teléfono con mi papi, yo tengo que llamar, porque él no llama, a no ser que yo haya dejado de llamar. Suponte tú 15 días, él se pone bravísimo y dice, ¿por qué no llamas? Tengo que llamarte yo, dice él, ¿no? Entonces, perdóname papi, tienes razón, no he llamado, ¿no? Entonces yo me manejo por lo bajo con mi papá, ¿no? Yo aprendí, en la juventud, yo trabajaba y tenía, hace unos pocos años, ¿no? En mis primeras juventudes, déjenme aclararlo, ganaba bien, ¿no? Pero siempre ganas, por más bien que ganes, tú quieres plata, tú quieres más, ¿no? Entonces mi papá iba, yo trabajaba en un banco, mi papá iba, y yo le decía, ¿no tienes alguna cosita para mí? ¿No? Y él me decía, no, que tú me friegas, que no sé qué. Yo aprendí que si yo le pedía ante otras personas, papá sacaba la billetera, ¿no? Ah, los hijos, ¿no? No importa cuántos años tienen, así le decía a la persona que estaba con nosotros, no importa cuántos años tienen, uno tiene que dar. Sacaba y sacaba bien. Sacaba bien. Entonces, tonta jamás fui. Aprendí cuando tenía que pedir. ¿Sí? Pero esto me recordó Dios hoy nada más. La semana pasada, hace 2 semanas conté otras cosas, pero esto de cómo me he relacionado, cuando aprendí a relacionarme con mi papá, recién me lo recordó. Entonces, déjame ponerlo en mi relación con Dios, cómo ha sido. Yo siempre adoré a Dios, siempre, con lo que he tenido a mano. Cuando me convertí, solo se cantaban himnos y unos pocos coros que los componía un joven de mi iglesia, ¿sí? Y eran unas cosas espectaculares, ¿ya? Y con eso yo adoraba a Dios. Después ya vinieron, me cambié de iglesia por algunas razones, pero yo he adorado a Dios con lo que he tenido. Pero hoy el Señor me mostró que lo he adorado siempre en público. En público mi relación ha sido, yo no sé si tú me has visto como adoro, pero me desbarato, poco más y me desbarato. Es una cosa que no entro en el espacio donde estoy. Siempre he sido así. Siempre en cada iglesia donde yo he estado, me siento en la primera fila. Y ahí estoy. Así mismo soy con mi papá. Y lo miro y lo admiro. Yo amo a mi papá profundamente y sé que mi papá me ama a mí. Y sé que como yo lo miro, él me mira, mi papá físico. Pero no hay intimidad. Así de tú a tú no hay. Porque se quebró algo que no ha podido ser restaurado todavía, ni siquiera por teléfono. Y entonces eso yo lo he transmitido a Dios. Yo he tenido un proceso largo con Dios. Por muchos años yo fui como el hijo perdido dentro de la casa, sirviéndole en todo. Créeme que a estas alturas he servido en todo. Me faltó en algún momento limpiar baños, pero llegó el momento en que limpié baños. Entre las 2 celebraciones yo corría a limpiar los baños. Créeme que he hecho de todo. Y estaba perdida en el servicio. No en el higiénico, sino en el servicio. Y eso ha sido para mí adoración, todo lo que he hecho. Yo entendí que todo lo que haces debes hacerlo para la gloria de Dios. Esas cosas han estado presentes. Me refiero a la intimidad. Entonces,
llegó un momento, hace tal vez unos 10 años, no, que estoy loca, unos 20 años atrás, un día adorando en la iglesia donde estaba, yo vi los cielos abrirse, era una adoración espectacular en esa iglesia, yo vi los cielos abrirse y a Jesús a sacar la cabeza para recibir la fragancia, pero así nomás, desde el cielo, ¿no? Y yo fui corriendo donde el pastor, le dije, estaba recibiendo olor, qué emoción. Y ahí empecé yo a tener ese tipo de relación de entrar al cielo, a adorarle. Desde allí, mi adoración siempre, por eso es que me desbarato adorando, es ante el trono. Bueno, el trono ha estado más allá y más allá y más allá. Entonces, yo he visto el trono, ¿sí? Pero por muchos años entraba a la adoración y me quedaba. ¿Ustedes han leído que hay un mar de cristal? El mar de cristal está ahí en el lugar santísimo, pero el trono está más allá, ¿sí? Entonces yo llegaba y me postraba en el mar de cristal. Ahí he tenido muchas experiencias con Dios. Ahí no hemos hablado mayores cosas, aunque sí hemos hablado, como con mi papá, ¿sí? Pero yo me he postrado y le he dado genuina adoración. Allí el Señor un día me mostró que no estaba sola, que mis generaciones venían conmigo. Eso fue espectacular. Pero llegó el momento en que yo dije, Señor, yo quiero ir un poquito más allá. Déjame ir más allá. Y llegué a los pies de Jesús. Y ahí, postrada, le he adorado con lo que he tenido. Pero pronto, ya cuando estuve en los pies, muy pronto me subí a sus rodillas. Y ahí le he adorado por mucho tiempo, pero como una bebé, como una niña de 1 o 2 años que se sienta y solo alcanza a poner su cabeza aquí. No ve nada, no siente el tamaño del Padre, no, solo siente el calorcito del Padre y la respiración del Padre. Allí he estado yo por muchos años. Delicioso. Cuando me quise mover un poquito, me agarré aquí y Dios usó una niña para mostrarme eso. Cuando se ponen como arañas las niñas, como mono araña, así me he puesto. Pero ahora hay intimidad, ¿sí? Y anoche lo pude apreciar otra vez, ¿sí? Les había empezado diciendo que, tal como con mi papá físico, la relación era en público. Pero anoche me dio la primera canción, la primera tonada. Y solo me daba palabras y en esa cancioncita le adoré mucho rato en la noche. Lo que te quiero decir es que no debes permitir que lo mucho o poco que tú hablas y cómo te relacionas con tu papá marque, con tu papá físico, que pudo haber sido terrible, marque tu relación de intimidad y de adoración con él. Hay más. Puedes ir más allá. Puedes recibir de él, puedes gozarte en él y puedes sacar una sonrisa de él. Se puede, por supuesto que se puede. Deja que él te muestre cómo, pero siempre decídete ir hasta donde él está. Tú, no esperes a que él venga donde ti, tú anda donde él está. Yo no sé si le sirve para lo que quiere decir. Bueno, vamos a la práctica.